Con vos, cada mañana. Un buen despertar. Primero lo primero. Miguel Ángel Tomás, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. Primero, gracias por su tiempo. Estamos hablando con el ex secretario de Inteligencia, ex diputado nacional. La primera pregunta que quiero hacerte, Miguel Ángel, es si hubo un ofrecimiento y si tendrás una función en el próximo gobierno de Milei a partir del 10 de diciembre. Bueno, yo creo que eso fue producto de versiones, realmente. Quizás como consecuencia de que habíamos trabajado muy fuerte en el peronismo republicano, en nuestra fundación, en los temas de seguridad, defensa e inteligencia. Pero concretamente todo eso que hemos elaborado en su momento, y luego de que Juntos por el Cambio apoyara la candidatura de Javier Milei, todo ese material fue puesto a disposición de las nuevas, de las personas electas, digamos, en este sentido. Así que no, realmente han sido solo versiones, ¿no? ¿Aceptarías ir a la AFI? No, a ver, de lo que se trata acá fundamentalmente, más que de personas, es de orientaciones y de lo que hay que realizar en la inteligencia. La inteligencia está destruida en la Argentina, en parte, en otra parte, la que subsiste está como una especie de aliada, encubridora de acciones muy graves que implican amenazas muy serias para la Argentina. Entonces, más importante que las personas, acá de lo que se trata es de la reestructuración de la inteligencia, de su profesionalización y de la necesidad de que sea conducida por personas con la capacidad, el conocimiento y la decisión necesaria, ¿no? Por una razón muy simple. Primero porque ya hemos visto que cuando están frente a esas estructuras personas que no tienen antecedentes ni conocimiento en la materia, terminamos muy mal. Le pasó a Fernando de la Rúa, ¿no? Sí. Con Fernando de Santibáñez, le pasó en cierta medida a Mauricio Macri, cuando elige a Rivas y a Magdalani y terminan todos procesados. Y fundamentalmente es necesaria esa profesionalización, porque gran parte de las amenazas que tiene hoy la Argentina son de naturaleza externa, ¿no? Consecuentemente se requiere una tarea de trabajo muy sólida, muy consistente con las organizaciones de inteligencia de los países aliados. Termino con esto, y sí. Solo es posible esto para que ese intercambio y ese trabajo conjunto sea fructífero, que esos servicios externos reconozcan la profesionalidad de sus pares en la Argentina. Si no, eso lamentablemente no se da, y bueno, es una pérdida muy grande. Miguel Ángel, tomo esto último. ¿Cuáles son las amenazas externas? Gravísimas, desde el crimen organizado hasta el terrorismo, pasando incluso por acciones que tienden a la secesión territorial, ¿no? Concretamente, a ver, voy a poner algunos ejemplos, sí. Podríamos poner infinita cantidad. El reciente acuerdo entre Irán y Bolivia de asistencia militar por parte de Irán a un estado como el de Bolivia, que es un estado narco. Irán produce los drones con que Rusia ataca a Ucrania, drones que a su vez son producidos en Venezuela. De manera que, frente a una defensa nacional que está en un estado catatónico y con amenaza de una naturaleza de esta índole, bueno, me parece que la inteligencia debiera actuar. Pongo otro ejemplo, lo que está pasando en la Triple Frontera. La Triple Frontera es un desastre. Ahí no solamente opera las grandes producciones de droga, particularmente la marihuana que se produce en el norte de Paraguay, en la zona de Pedro Juan Caballero. En la Triple Frontera opera el EPP, el Ejército Popular Paraguayo, opera el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital, Hamás y Hezbollah. Es muy importante, en la Triple Frontera se produce o está el segundo nivel de financiamiento de las actividades de Hezbollah. ¿Se está haciendo inteligencia en esa zona con la amenaza que esto implica? No. ¿Dónde paró el avión venezolano-iraní conducido por un miembro de la fuerza Al-Quds, que es la estructura de acciones terroristas de la inteligencia iraní en el exterior? Paró en la Triple Frontera antes de entrar al territorio. O sea, no estamos hablando de una situación delicada a futuro, sino en tiempo presente. Ya.
¿qué está pasando en el sur con los pseudo mapuches? Que lo que plantean es nada más ni nada menos que la secesión territorial, la construcción de la nación mapuche. ¿En dónde? En donde tenemos las principales reservas de hidrocarburos, Vaca Muerta. Se está haciendo inteligencia, se sabe quiénes operan acá, ni siquiera se lo había detenido en su momento a Facundo Jones Wallace, por favor. Se está haciendo inteligencia sobre lo que opera en el norte argentino, en el noroeste, cuando aparece una supuesta reivindicación de la nación aymara, de una estructura cocalera, además, como se da en Bolivia. O sea, Toma, yo por esto que me va describiendo, imagino que tendrán que trabajar varios ministerios, varias carteras de manera conjunta. Claro. Fundamentalmente, por eso en la fundación nuestra trabajamos unificadamente las propuestas de defensa, seguridad e inteligencia. Porque estos tres elementos tienen que operar en conjunto. El acuerdo militar entre Irán y Bolivia constituye una amenaza a la defensa nacional. Entonces tiene que operar, obviamente, la inteligencia estratégica militar. Lo que pasa en la frontera norte, en la triple frontera, en la frontera noreste, tiene que operar las fuerzas de seguridad, pero también la inteligencia. Lo que está pasando en el sur con los mapuches, con los pseudo mapuches, también hay una amenaza a la secesión territorial. Esto es una amenaza a nuestra integridad y por lo tanto un tema de defensa también, además de seguridad y de inteligencia. Y puedo seguir poniendo lo que está pasando en la milla 200 de nuestro mar territorial con la depredación pesquera. Si nosotros no ponemos a trabajar ahí a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad operando, vamos a seguir teniendo un drenaje de riqueza impresionante. ¿Todos estos frentes hay que atacarlos de una o hay que ir con prioridades? No, todo esto hay que atacarlo al mismo tiempo porque son amenazas inmediatas que se están produciendo ya. Si no se cae en la cuenta de la magnitud de lo que tenemos como desafío por delante y no se aborda esto con el profesionalismo necesario, y estamos en problemas. Toma, ¿cómo calificaría lo que se ha hecho en ese eje que recién mencionaba de defensa, seguridad e inteligencia durante este gobierno que termina? No, un desastre. Lisa y llanamente, las Fuerzas Armadas argentinas hoy están en un estado caótico, realmente. No tienen los elementos mínimos necesarios como para cubrir los más elementales objetivos que implica la defensa nacional. No hay equipamiento, está todo obsoleto, los salarios son realmente de pobreza, miserables. ¿Y en cuanto al espíritu de las Fuerzas Armadas, de quienes la integran? Y fue agredido durante mucho tiempo el ejército y las Fuerzas Armadas en la Argentina, ¿no? Con ocasión de algo que ocurrió en la Argentina hace décadas, ¿no? Y en lugar de recomponer y de resolver toda esa problemática, sistemáticamente se mantiene la agresión sobre ese pasado, y eso impacta en la moral de quienes tienen que asumir una vocación de servicio como es el servicio militar, ¿no? Entonces, eso no es un dato menor. Entonces digo, hay una agresión moral y material muy fuerte sobre nuestras Fuerzas Armadas. Con respecto a las fuerzas de seguridad, bueno, la verdad es que no han tenido el equipamiento y la planificación y la conducción política necesaria como para ser eficientes en términos de preservar la vida, los bienes y la libertad de los argentinos. La inseguridad ha crecido exponencialmente. Y la inteligencia, como acabamos de señalar, absolutamente desmantelada, cuando no operando por acción o por omisión en complicidad con quienes generan este tipo de amenazas. La verdad, el panorama me parece que vamos a coincidir que es dramático, ¿no? Toma, ¿lo conoce a Milei? He tenido oportunidad de charlar con... Le puedo contar una anécdota muy graciosa. Yo recuerdo que yo estaba muchas veces, habitualmente estaba invitado al programa Intratables que conducía Del Moro, ¿no? Sí. Y también iba normalmente, y también era un habitué de ese programa, Javier Milei, así que desde ahí nos conocemos y tuvimos oportunidad de tratar, ¿no? Bueno, después, por supuesto, sí hemos tenido... ¿Y cómo lo definiría a Milei en esta función que está a punto de encarar como presidente de la Nación? Y que tiene un enorme desafío por delante, y ese desafío realmente obliga a que todos pongamos una cuota de apoyo y de responsabilidad en sostener un
desafío muy grande. Acabamos de hacer todo un panorama en 3 áreas fundamentales, pero si a eso le agregamos los desafíos en la economía, en lo que hace la lucha contra la pobreza, en fin, en todas esas áreas, realmente Milei tiene por delante una tarea muy, muy desafiante y bueno, que obliga a todos los argentinos de bien a poner el hombro. Bien, vuelvo al inicio. ¿Sería un halago que le ofrecieran conducir la AFI, Tomás? No hubo ningún ofrecimiento en ese sentido. Yo quiero en esto ser muy enfático. Está claro, pero digo, ¿aceptaría? Yo he puesto a disposición de quienes están trabajando en estos temas en el gobierno todos los elementos que habíamos elaborado. Obviamente, si esto implica una colaboración personal, desde ya que la voy a hacer. No tengo ninguna objeción. No se trata de cargos, sino de poner el hombro. Eso queda claro. Miguel Ángel Toma, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Un abrazo. Abrazo. Miguel Ángel Toma pasó por Primero lo Primero.